Bueno, y entre los temas más importantes de esta semana es lo que sucedió en diputados con la media sanción a la nueva ley que se propone, ¿no?, para la movilidad jubilatoria. Obviamente que resta ver cómo avanza esto en el Senado, pero plantea por un lado dos cosas. Una estrategia de algunos legisladores para plantear una agenda diferente a la del oficialismo. Y por otro lado, la postura de Javier Milei, que empezó a hablar de lo que podría ser la figura del veto presidencial, ¿no? Y cómo eso, si no se cumplieran con las condiciones necesarias, dejaría la efectiva sanción de una ley sin efecto. Está con nosotros Eugenio Semino, defensor de la tercera edad. A ver cómo ven, ¿no?, también esto desde el sector. Eugenio, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sí, qué placer estar contigo. Y tal cual vos lo señalabas, en realidad aparece esto mucho más como una contienda política que como la búsqueda de una solución para un sector de jubilados, pensionados y personas con discapacidad que, como lo venimos diciendo hace más de un año, están sufriendo una crisis humanitaria. ¿Por qué digo esto? En realidad, cuando vemos lo que ha resultado de esta media sanción, obviamente aparece como una mejora, entre comillas, de 8 puntos. Así fue anunciada. En realidad, cuando uno lee Ujú. perfectamente en detenimiento lo que es la sanción, en realidad son 7,2 de reajuste extra sobre jubilaciones y pensiones. A ver, vamos, Eugenio, Traduzcamos esto, si querés, sí, repasando, porque ahora hay, o sea, con la derogación de la ley del gobierno anterior, lo que hay ahora es una actualización que toma el IPC, el índice de precios al consumidor, el número de inflación, para actualizar justamente los saberes. Lo que pasó fue que en la fórmula, ¿no?, en el momento de empalme a la movilidad anterior con la que está actualmente, se perdió un porcentaje importante, ¿no?, de poder adquisitivo, y ese 8% que vos decís es casi un 8, no es un 8 formalmente, sería, o sea, se mantendría esa referencia para actualizarlo y se agregaría ese porcentaje justamente para compensar la pérdida de poder adquisitivo. tal cual lo señalás, está relacionado esto con la pérdida en relación a la inflación del mes de enero, que recordemos fue de 20 puntos y hubo una pequeña recomposición de 12 puntos y medio que por vía excepcional dio el gobierno en su momento conjuntamente con el IPC de febrero. Ahora, dicho esto, y tal cual lo señalabas, lo que vemos es qué representa esto para el jubilado. Porque a veces cuando hablamos de porcentajes se pierde lo que al jubilado le interesa, que es lo que ingresa a su bolsillo. En realidad estamos hablando de entre 15 y 16 mil pesos, estamos hablando de 530 pesos por día. Los saberes jubilatorios, que son de la gran mayoría, 5 millones de ellos, con el bono, y ahora vamos al tema del bono porque es sustantivo en todo esto, están percibiendo hoy 277 mil pesos y a esto se le agregarían 15 mil pesos más. ¿Por qué en realidad uno dice, bueno, pero ¿por qué la iracundia del presidente en términos del veto? Bueno, llama la atención porque no aparece como tanto, ni como ni un mero paliativo para el jubilado. Si yo Sí, tengo que Eugenio, definir sobre eso, por que ejemplo, lo que te puedo decir es que dicen que, es más, hasta desde el Poder Ejecutivo, o digo, miembros de la gestión de gobierno empezaron a decir que esto no pondría en equilibrio, no pondría en riesgo, perdón, el equilibrio fiscal, ¿no?, en esta política de ajuste que está intentando sostener el gobierno y las cuentas en orden.
dicen que lo que más molesta en realidad tiene que ver con la maniobra política que le terminan haciendo los legisladores, ¿no? Y porque tampoco... Primero que digo, hay que ser honestos en algo, la situación de los jubilados, como vos bien lo decís, ha sufrido ajustes de todos los gobiernos, ya hace bastante, y que Así es. es una forma de poner un tema en agenda que lo perjudique a él y sin haberse ocupado propiamente cuando tal vez estaban en un gobierno más afín al sector, ¿no? Es una maniobra política, es lo que dicen desde el oficialismo, y eso es lo que molesta. Y yo creo que es a medias, a ver, me parece que todo el sistema político, oficialismo y oposición, lo hace sobre el desconocimiento o lo que deciden ignorar, que tal cual lo señalabas, es la verdadera situación del sector. Por eso creo que hay un tema que es parte de esa contienda política que me excede analizar porque no es de mi expertise, pero sí los resultados respecto al sector, que son los que vemos diariamente quienes hacemos asistencia directa. Yo creo que hay otro elemento que fue muy poco difundido en esta media sanción, que son dos cuestiones. Una de ellas es que plantea este proyecto, ahora convertido en media sanción de ley, primero, que deben liquidarse las sentencias firmes que tiene ANSES y que no lo viene haciendo desde hace 2 años, que son 80.000. Eso representa en realidad una suma muy, muy importante de miles de millones de pesos. O sea que por otra parte es lógica, es absurdo que algo que ya la justicia falló, que el jubilado tardó 5 o 6 años en tramitar y que luego, una vez por el fallo firme que la ley dice tiene que liquidarse en 120 meses, no lo ha hecho y no lo hace. Esto es que también incomoda mucho al oficialismo porque dice, bueno, quienes no pagaron son los mismos que ahora votaron. Y el otro gran tema, aún de mayor volumen que esto, es que también en el plazo de 6 meses ordena esa media sanción saldar las deudas con los 13 institutos provinciales, las deudas que tiene ANSES, que también ahí estamos hablando de muchos miles de millones de pesos o dólares. Así que yo creo que hay dos cuestiones, una la puja política y otra el tema de desembolso, que no es menor, eso que es poco para el jubilado, esos puntos que se le reacomodarían, son en la masa 6.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Ahora bien, dicho todo esto y tratando de contemplar objetivamente las situaciones desde el sector político, oficialismo, oposición, oposición, oficialismo, lo que no ha tenido nadie en cuenta, y que yo lo he repetido en el Congreso de la Nación, es la crisis humanitaria. A ver, los jubilados se están muriendo de hambre, aunque no vean los resultados tirados en las calles, como dijo algún alto funcionario, y por otra parte no tienen prestaciones de salud, como también lo hemos dicho, Rocío, reiteradamente, gracias a vuestro espacio. Hoy no hay prestaciones, no pueden comprar medicamentos, no hay la posibilidad del acceso en tiempo y forma a esas prestaciones de salud, por lo cual ambos elementos conjugan una tormenta perfecta para lo que hoy está pasando y que vos fijate, yo doy un ejemplo que tal vez simplifique todo esto que vengo diciendo. Es como tener a alguien en musculosa en la Antártida y para que no se nos congele agregarle otra musculosa más. Me parece que seriamente todo el sistema político, oficialismo, oposición, más allá de sus pujas, debieran partir de este análisis para ver cómo resolver el problema. En otros países
se ha hecho con el consenso de todos los sectores y se ha buscado solución entre todos los sectores. No es a través de la puja que lo van a resolver. Claro. Bueno, Eugenio, vamos a ver cómo avanza entendiendo esto que decíamos. El marco lamentablemente es otro, ¿no? Y pareciera que tiene que ver más con esta cuerda que tiran de un lado y del otro, ¿no? Con otros intereses en la mesa y sin pensar tanto en la situación del sector que, bueno, la podemos repasar juntos y sabemos que es realmente comprometida. Como siempre, te agradecemos el contacto y tu palabra sobre el tema. El agradecido soy yo y que tengas una linda semana vos y todos los televidentes. Gracias, vos también.